Muy buenos días, niños. Ya los había saludado previamente, pero retomo el saludo, dándoles la bienvenida a esta nueva semana. Espero que se encuentren muy bien, que este frío que está haciendo no les afecte. Y pues ya nos falta poquito como para ir terminando, así que métanle todas las pilas, todas las ganas. Mañana es el último día que tenemos para pasar notas de mitad de periodo. Quienes no hayan enviado todavía alguna actividad que tengan pendiente, por favor, remitirla durante el día de hoy, porque pues hoy sí me voy a quedar hasta bastante entrada la noche haciendo la revisión y pasando notas, porque como les digo, ya mañana nos cierran la plataforma y ya tendríamos informe de mitad de periodo. Y también por comentarles que estos días vamos a estar pues hoy y mañana, principalmente voy a estar yo en el colegio hasta horas de la tarde. Yo en un momentico salgo al colegio porque vamos a tener la Semana del Arte y la Tecnología. Y ustedes saben que, bueno, si bien es cierto, no fueron el día de hoy, mañana tienen pues la doble jornada, ¿sí? Entonces, como para que se vayan preparando también. Y, Profe, ¿qué es y doble jornada? ¿cómo? ¿Qué significa doble jornada? Pues estamos mañana y tarde, porque en la tarde se van a desarrollar todas las actividades de la Semana del Arte y la Tecnología. Entonces ustedes tienen que averiguar si hay alguna actividad que haya, pues los que no van, por ejemplo, se la puede hacer virtual, entonces para que pues participen también, porque muchas de las actividades van a tener nota, entonces pues para que no se queden como aparte. ¿Listo? Lo hago la mención de que yo voy a estar porque pues si ustedes necesitan entregarme en físico o alguna situación, entonces pues por favor me buscan en el colegio. Voy a estar en la mañana y en la tarde. Creo que en la tarde vamos a trabajar hasta las 4, si no estoy bien, y vamos a pasar derecho. O sea, yo salgo de aquí ahorita a las 10:30 más o menos porque estoy en mi casa, pues por la cuestión del internet, pero como ya el 8-2 lo dividieron, entonces tengo que atender al 8-2 presencial, si no me tocaba quedarme en la casita. Pero bueno, no hay problema. Entonces, les comento, y pues hoy vamos a dar inicio ya con una nueva temática. Ya les voy a colgar la guía apenas terminemos la explicación, que espero avanzar el día de hoy, ahí en la plataforma, y se las voy a pasar para el grupo también. Y sí les voy a pedir el inmenso favor de que la trabajen. Esta guía está para las 2 semanas, es decir, esta semana y la próxima. Entonces, pues la van desarrollando. El jueves que tenemos presencial, mientras vamos calificando lo que es lo de la tabla periódica y excreción, que hay muchos que no me han entregado, y por eso pues tendrán la notica pues no muy satisfactoria en cuanto al cuarto periodo. Estoy con 7.2. Entonces, pues la idea es que, mejor dicho, los que tengan material para entregarme lo entreguen es ya, porque si no se van con una jota bien hermosa. Pero pues obviamente ustedes saben que es a mitad de periodo, entonces tienen pues el tiempito suficiente como para que recuperen esa nota. ¿Listo? Entonces, pues arranquemos. Nosotros habíamos dejado el tema de biología en lo que era excreción en los seres vivos. Ya habíamos hablado de, señor, ¿Será que le puedo pedir un favor? dime. Mira que el internet mío está muy malo, entonces a mí me tocó recargar para datos. ¿Será que me puedo salir para ya prender el internet? El internet ya está así bueno, para los datos prender el internet, a ver si me puede dejar volver a Sí, claro. ingresar. Sí, no te preocupes, yo te doy entrada. No te preocupes. Y entonces les decía que, uy, ve, está J. Anderson. Bien. Él casi no se conectaba antes. Bueno, entonces habíamos terminado con lo que era excreción en los seres vivos, y ahora vamos a un tema
nuevo, no menos importante, pero diferente, que hace referencia a la parte de la locomoción. ¿Qué entienden ustedes por locomoción, chicos? Cuando ustedes les dicen locomoción, bueno, vamos a ver el tema de locomoción, ¿con qué lo relacionan? Con locura, digan. No, tiene que decir alguna cosa. A ver, digan, chicos, ¿con qué lo relacionan? Buenos días, profe. Hola, Pau. Buenos días. ¿Con qué relacionan la locomoción? ¿Con qué? Locomoción, chicos. Locomoción, Ajá, ¿con qué la relacionan? no sé, profe, locomociones, no sé, para mí es como el funcionamiento del cuerpo, no sé, Pero ¿en cuanto a qué? no sé. Se refiere al movimiento. Eso, muy bien, Sebas, muy bien. Toda la parte de la locomoción hace referencia o tiene relación, más bien, con el movimiento. Y si nosotros hablamos de movimiento, ¿qué sistemas tenemos que mencionar en cuanto al movimiento, chicos? Profe, es como la traslación de un lugar a otro. Eso es exactamente el movimiento. El movimiento es la traslación, el traslado de un cuerpo, de un sitio a otro. Pero entonces, ¿qué utilizamos nosotros para movernos, chicos? La locomoción. Sí, pero ¿qué? O sea, ¿tú con qué te mueves? Las piernas. Eso, ¿y las piernas qué tienen? Huesos, músculos. Profe, Muy músculos bien, huesos y músculos. Entonces, la locomoción que justamente, tiran de las articulaciones. exactamente, hacen o está envuelta en la locomoción ese conjunto de huesos y músculos que nos permiten hacer el traslado de un sitio a otro, es decir, de movernos, ¿sí? Eso es justamente la locomoción. Entonces, podemos decir que la locomoción en los seres vivos es cuando tenemos una serie de elementos que pues tendríamos que referenciar aquí, los huesos y los músculos, ¿no? Nos permiten trasladarnos ¿qué? De un sitio a otro, ¿cierto? Nosotros vemos que desde los seres más pequeñitos hasta pues en teoría nosotros los más grandes o los más desarrollados pues tenemos mecanismos de movimiento, ¿sí? Por ejemplo, los organismos unicelulares poseen ¿qué? Unos cilios que son como, o unos flagelos que son como unas extensiones o unos pelitos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Que se ubican alrededor del cuerpo o que están ubicados en, como decir, en la colita del cuerpo, bueno, no, son como una colita, pueden asemejarlo ustedes, y les permiten el movimiento. En los animales, ya que son más grandes, incluidos pues los seres humanos, ¿no? Los sistemas locomotores ya son un poquito más complejos. ¿Por qué? Porque se forman de ¿qué? De huesos, de músculos, ¿no? De articulaciones, de tendones, ¿no? Que se coordinan de tal manera que nos permiten hacer esta función, es decir, los movimientos. Principalmente, o en esta oportunidad vamos a hablar de ¿qué? De los esqueletos, es decir, del sistema óseo, ¿no? Y posteriormente vamos a ver lo que ya hace referencia al sistema muscular. Vamos a empezar con los huesos. Y vamos a tener que decir que el esqueleto, o que los huesos, pues nosotros lo conocemos justamente como, pero un momento que tengo que ver quién es que nos escribe. Momento, qué pena, espérenme un momentico que están escribiendo del colegio. Bueno, entonces vamos a tener que ver los diferentes tipos de esqueletos que poseen todos los organismos vivos, ¿cierto? Desde los más pequeñitos hasta pues llegar, como les digo, nosotros los más desarrollados, en teoría los más grandes. Entonces, primero que nada, ¿no? ¿Qué son los esqueletos, chicos? Para ustedes, ¿qué es un esqueleto?
¿Cómo, profe? ¿Qué? ¿Qué La es un composición de esqueleto? hueso. La estructura del cuerpo, profe. Ajá, exactamente. Es un conjunto, ¿no? ¿De qué? De, De De hueso. huesos. de huesos, de estructuras óseas, ¿no? Que son, Profe, y pienso que gracias a ellos pues nos permiten, como le digo yo, como estar de pie o así. ajá, ¿eso qué es? ¿Nos brinda qué entonces? Si tú te puedes parar, ¿qué te Está está brindando? Fuerza. Estabilidad y soporte, ¿cierto? Entonces, fuerte, sí. podríamos decir que un esqueleto o que los esqueletos, ¿no? Son estructuras en la gran mayoría, o nosotros lo asimilamos con estructuras rígidas, ¿cierto? Porque nuestros huesos, pues en teoría son muy rígidos, a pesar de que pues en una fractura, por ejemplo, se pueden partir, pero pues tiene que ser una fuerza muy tenaz la que a nosotros nos golpee, ¿sí? Como para llevarnos a una fractura de hueso, porque un hueso es bastante... ¿qué les digo yo? Resistente. ¿Sí? No, entonces son de estructuras rígidas o también pueden ser semirrígidas, es decir, que no son completamente rígidas, ¿no? ¿Qué brindan qué? Lo que ustedes decían, estabilidad y soporte, ¿no? A los organismos que las poseen. Por ejemplo, si nosotros no tuviéramos huesos, ¿qué pasaría con nosotros? Pues no podríamos sostenernos, no podríamos caminar, nos tocaría No andar podríamos completamente arrastraditos. movernos, profe. Exacto, o nos moveríamos pero como gelatina, ¿no? Si se dan cuenta porque quiten un hueso, ¿cómo queda la carne? No tendría soporte, o sea, los músculos no tendrían manera no tendrían forma. Lo que le da la forma a nuestro cuerpo, pues inicialmente es el esqueleto, ¿no? Entonces nos sostienen, nos dan soporte, nos dan estabilidad y además nos protegen, ¿no? Nos protegen nuestros tejidos blandos, por ejemplo. Profe, que los huesos tienen calcio. Los huesos, porque están formados, el principal componente, uno de los principales componentes es el calcio, precisamente porque el calcio le da ese soporte, esa rigidez de la que estamos hablando, ¿sí? Pues como para que lo entendamos mejor, la fuerza, para que no se fracturen y no se, ¿qué les puedo decir? Se partan fácilmente. ¿Listo? Entonces, miren todas las funciones que cumplen el esqueleto o los huesos. El soporte, la estabilidad nos ayuda a dar la forma y adicionalmente son un punto de anclaje de qué, de los músculos, porque si no los músculos, si no tuvieran dónde fijarse, que es al hueso, ¿no? Entonces, pues los músculos tampoco tendrían forma. Por eso, cuando, por ejemplo, alguien adelgaza, dice que la piel tiene que pegársele al hueso, ¿sí? Entonces ahí hacemos referencia a que el músculo, cuando ha perdido grasa, a veces queda como flácido, ¿no? Y hay que seguir haciendo ejercicios. ¿Para qué? Para que se pegue un poquito más al hueso y entonces tenga más estabilidad, más rigidez también el músculo, ¿no? Más que todo rigidez, sino más forma. Esa sería como la manera adecuada de decirlo. Entonces, dentro de los esqueletos podemos encontrar algunos tipos de esqueletos en diferentes tipos de organismos. Por ejemplo, hay unos organismos que poseen o un esqueleto hidrostático, ¿sí? Entonces, este esqueleto se forma por una bolsita o un saco, ¿sí? Ustedes hagan de cuenta un saco o una bolsa lleno de un líquido que se encuentra, ¿no?, bajo presión en algunos compartimentos internos cerrados dentro del organismo pues de este ser, ¿no? Por ejemplo, aquí encontramos las hidras, ¿no?, los platelmintos y las lombrices de tierra que tienen esta bolsita llena de un líquido y entonces esa a veces inclusive les da como el soporte y les permite hacer el movimiento. Hay otros seres que tienen un exoesqueleto. Y el exoesqueleto, como su nombre lo indica, exo quiere decir afuera o externo. Entonces tienen un esqueleto externo, ¿sí? Que recubre la superficie del cuerpo. Es decir, que ustedes lo pueden encontrar el esqueleto sobre el cuerpo, no dentro como nosotros, porque pues nosotros no tenemos los huesos. Al revés, profe. Sino que tenemos los huesitos adentro, que eso sería un endoesqueleto. Hay unos seres que tienen
el exoesqueleto, es decir, el esqueleto afuera, ¿no? Y se conforman, por ejemplo, de sales minerales y de quitina. Por eso entonces encontramos exoesqueletos de sales minerales y otros exoesqueletos quitinosos. Los de sales minerales, pues obviamente están conformados por sales minerales, ¿no? Por concentraciones de sales minerales que pueden generarle mucho peso al organismo, ¿no? Dentro de ellos podemos encontrar, por ejemplo, a los moluscos y a los corales, ¿sí? Y algunos seres que tienen el exoesqueleto quitinoso, ¿no? Es que están conformados por o sea, que la epidermis, es decir, la piel, secreta una sustancia que se llama quitina, ¿no? Entonces, esa quitina forma como una ¿Cómo capa. se llama, profe? Quitina. Y esa forma una capa, ¿sí? Que se vuelve dura, ¿no? Entonces empieza a secretar por la piel, como decir pongámoslo de esto, una especie de sudor quitinoso como, ¿cómo es que se llama? Como la gelatina, viscoso, y luego se vuelve rígido, ¿sí? Se endurece. Y esta les brinda protección y soporte también, ¿no? Y la inserción de músculos, es decir, que los músculos se pegan a esta estructura, y entonces el cuerpo empieza a tener movimiento. ¿Cómo lo podemos encontrar o en qué organismos? Por ejemplo, en algunos insectos, ¿no? En algunos crustáceos también y en algunos arácnidos podemos encontrar ese tipo de esqueleto, exoesqueleto quitinoso, para que ustedes se acuerden, ¿no? Ahora sí pensemos, por ejemplo, en unos caballitos de mar. O las estrellas de mar, por ejemplo, ¿no? Ellas tienen un exoesqueleto, ¿no? Es decir, que el esqueleto está afuera, ¿no? Y está formada por unas placas calcáreas, ¿sí? O unas espículas, también se llaman, ¿no? Que revisten al animal. Si ustedes han tenido la oportunidad de pronto de ver alguna estrella de mar, ustedes se podrán dar cuenta que tiene una forma como rugosa por encima, ¿sí? Yo alguna vez vi una estrella de mar justamente y entonces yo le miraba que tenía como una capa dura y tenía como, ay, es que no sé cómo describirles, era como unos canalcitos, bueno, algo así, ¿sí? Y esas precisamente son las placas calcáreas que tienen este tipo de organismos, ¿no? Estas como también se encuentran en las prolongaciones, es decir, en las puntas de las estrellitas, ¿no? Por ejemplo, les permiten darle estabilidad y les permite también el movimiento, ¿no? Hay algunos organismos que tienen unas prolongaciones a manera de espinas, por ejemplo, ¿no? Y tienen la misma como contextura, como la misma, ¿qué les digo yo? Ay, se me fue la palabra. Como la misma forma, podríamos decirlo, de los que acabamos de nombrar, de los erizos, por ejemplo, o de las estrellas de mar, ¿sí? Y que pueden clasificar como que su esqueleto o su sistema óseo, ¿sí? Es exoesqueleto, o se lo denomina como exoesqueleto. Y ahora sí vamos a los seres que tienen endoesqueleto. Ya les decía yo, exo es afuera, es decir, que el esqueleto pues quedaba fuera del cuerpo. Interno, profe. Y Y endo interno. Exacto. Entonces, ¿nosotros en qué clasificamos, por ejemplo? Nosotros, los seres humanos, ¿en qué clasificamos? ¿En el exo o en el endo? Profe, en el endo. Exacto, en el endo, porque nosotros no tenemos los huesos por fuera, ¿cierto? Nosotros lo tenemos, el huesito, pues ahí lo miramos, por ejemplo, miren, aquí está el codo, aquí el radio, el cúbito, pero pues yo no lo miro, yo lo que miro es mi bracito con un poco de músculo, piel y ni siquiera el músculo lo veo, yo veo ya la piel y algunos vellitos. Nada más la piel, profe. ¿Cierto? Pero sé que mi Los vellos esqueleto queda aquí adentro.
¿sí? Mi esqueleto está adentro, entonces yo tengo endoesqueleto, tengo un endoesqueleto. Y mi endoesqueleto es rígido, ¿cierto? Mis huesos son rígidos, ¿no? ¿Para qué me sirven también? Como a todos, como sostén para el movimiento. De hecho, hay unos huesos, por ejemplo, las costillas. ¿Qué hacen las costillas? A ver, chicos. Profe, protegen los pulmones. Exacto, protegen los órganos que están dentro de nosotros, o la mayoría de los que tienen pues una importancia, ¿qué les digo yo? Primordial, podría decirse, ¿sí? En el funcionamiento de los demás sistemas. Entonces miren que los huesos no es que sean solamente el adornito que nos dice cuánto vamos a medir o cuánto, o si nos podemos parar, no, los huesos son súper importantes, además que nos dan, como les digo, la forma, nos dan el sostén, nos protegen los órganos internos, sirven, mejor dicho, para muchísimas cosas, nuestra estabilidad, nuestro movimiento, el movimiento de los músculos, el anclaje de los músculos y la protección de los órganos. Miren, o sea, tienen un sinnúmero de funciones, ¿no? Dentro de estos endoesqueletos nosotros encontramos estructuras que pueden ser un poquito blandas o las rígidas como nosotros las manejamos, ¿no? Las rígidas, pues los conocemos como los huesos propiamente, pero entonces a los que tienen una estructura semirrígida o semiblanda, ¿sí? Son los que están conformados por cartílagos, que de hecho nosotros también tenemos, ¿cierto? Cartílagos. Pero hay unos animales que únicamente o que su sistema óseo está conformado por cartílago. ¿Ustedes saben de pronto algún ejemplo? Hay uno que siempre se señala como Pero ejemplo. por favor, que lo escuché entrecortado. Es que de como yo he ido tan duro ayer por acá en mi casa, entonces como que el internet salió tan lento, entonces por eso se escucha Y Luis, entrecortado. tiene una pregunta también, parece. Luis Santiago. Profe, un animal que esté compuesto solo por cartílago es el pulpo. Ajá, ¿y qué otro? Ahí va. El caracol también creo. Le han sacado varias películas de terror incluso. El más común que nosotros siempre como que lo tenemos presente es el tiburón. Y de hecho, ustedes no han escuchado que venden hasta remedios de cartílago de tiburón. Es por eso, porque los tiburones pues no tienen un esqueleto como tal grueso, o sea, o no grueso, sino rígido, sino tienen el esqueleto conformado por cartílagos o tejido Sí, cartilaginoso. profe, porque el esqueleto de los tiburones es más blando. Ujú. Entonces, ya podemos decir, por ejemplo, ¿no? Que en los vertebrados, pues generalmente, ¿no? Hay huesos. Los vertebrados por eso se llaman, o sea, así, porque tienen vértebras, es decir, que están conformados de una columna vertebral. Y la columna vertebral es un eje, es el eje del esqueleto. Es un eje que está segmentado, es decir, que está como por partecitas. ¿Sí? Ustedes ven cada vértebra pues tiene y ocupa una parte y está como decir pegada a la otra, está, como les digo yo, enchoclada, pues como, no sé, como articulada con la otra, no sé qué palabra podríamos manejar aquí, ¿sí? Pero entonces ese conjunto de vértebras, por ejemplo, en nuestro caso, conforman la columna vertebral. Y es súper importante, ¿no? Porque dentro de la columna o dentro de las vértebras más bien se alberga la médula espinal, que es súper importante, ¿no? Y adicionalmente, pues brinda el anclaje a las costillas y por ende la protección a los demás órganos que tenemos, ¿no? A su vez, ya cuando hemos visto la columna vertebral dentro del endoesqueleto, también tenemos que hablar que está la parte craneal, es decir, en la cabeza, ¿no?
ustedes si se dan cuenta, pues los animalitos o las personas tenemos el cráneo. Y dentro del cráneo, ¿qué está? El cerebro, ¿no? Que hace parte pues del encéfalo que nosotros ya vimos, del sistema nervioso, que es el motor o es la CPU, pues, ¿no? Que nos permite hacer todo lo que tenemos que hacer, o todas las funciones, o la gran mayoría de las funciones, ¿no? que cumple los organismos vivos, ¿no? De igual manera podemos encontrar dentro del endoesqueleto, ya vamos, ¿no? La columna vertebral, vamos el cráneo, ahora sí vamos con las extremidades, ¿no? En las extremidades, sí, nosotros los organismos vertebrados tenemos algunas modificaciones, porque por ejemplo nosotros no tenemos alas, ¿cierto? Nosotros tenemos brazos y piernas, pero hay otros seres que tienen las 4 paticas, o que tienen alas, o en su defecto tienen aletas, ¿sí? Entonces, ¿eso de qué depende, chicos? Las modificaciones del endoesqueleto, de las necesidades y del entorno en el cual nosotros nos desenvolvemos. Si nosotros viviéramos en las copas de los árboles, entonces tendríamos la colita larga y las extremidades largas también como para andar colgados, ¿no? Pero pues ese no es nuestro caso. Nosotros andamos erguidos en 2 piernas, ¿no? No digo en 2 patas, en 2 piernas, pero por ejemplo, en 2 paticas también andan las aves, ¿sí? Pero las aves por su medio, porque también su locomoción hace o se desarrolla en el aire, entonces ellas han desarrollado las alas, ¿sí? Que les ayudan en su desplazamiento por el aire, justamente. O por ejemplo, los peces. Nosotros como no vivimos en el agua, no tenemos aletas. En cambio, los peces han desarrollado aletas justamente para su desplazamiento, para que se les facilite el desplazamiento ¿en qué? En el agua, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir de la parte de los desarrollos locomotores que han tenido los organismos vivos? Que dependen del sitio en donde pues vivamos, de la naturaleza, de nuestra especie, ¿sí? Como les digo, nosotros no vamos a desarrollar aletas, no vamos a desarrollar alas, ¿sí? Porque nuestro medio es el terrestre. Entonces nosotros andamos erguidos, tenemos brazos, tenemos piernas para desplazarnos y las manos y los brazos pues para coger objetos, ¿sí? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos? ¿Tienen No, alguna profe. duda? No, pero ¿O está aburrido? aunque también para realizar cualquier actividad. Ah, sí, pero todavía... Ah, y ese, me acuerdas que yo les había dicho, ¿no? Para recuperar la actividad del laboratorio cardíaco, el que no la ha hecho, vamos a hacer un game day. Y se me cruza justamente con esto, entonces, porque como vamos a saltar, a movernos, entonces esa también va a ser actividad de aquí del sistema locomotor. Entonces yo cuando ya sea el día, los voy a unir a ustedes también para que hagamos tanto virtual como presencial el Game Day. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Cómo? No escucho. Una pregunta. Sí, dime. Sino que está súper cortado. Yo le mandé las recuperaciones del segundo periodo. Usted ya me las revisó. Todavía me faltan algunas. No sé si la tuya ya está, Sebas, pero me falta todavía algunas. Por eso les digo que, mejor dicho, esta noche va a estar larga para mí, porque me voy a tener que trasnochar, porque mañana tengo que pasar notas. Hasta mañana, mejor dicho. Y Bueno, fin de profe, semana no me gracias. alcancé. Pero no, Fresco, yo estoy muy pendiente de sus envíos. Vamos a tener que diferenciar, por ejemplo, los sistemas locomotores de los organismos. Ustedes saben que el sistema locomotor de una ameba o de un mosco no va a ser igual al de un ave o al de la profesora Natalia, ¿cierto? Nunca. El más desarrollado, en teoría, el de la profe Natalia. El menos, el de la ameba, ¿cierto? ¿Por qué? Pues por su escala evolutiva, justamente, ¿no? Entonces, a pesar de que ellos no tienen un sistema óseo complejo como el que tengo yo, por ejemplo, ellos necesitan moverse, ¿sí? Ellos necesitan desplazarse.
Entonces, para este desplazamiento o para que ellos puedan desarrollar esa función que es del movimiento, pues han desarrollado algunas estrategias corporales dentro de su organismo que les ayudan al desplazamiento. De igualmente les ayudan a buscar el alimento, porque pues alguien o un organismo que se quede quieto, ¿cómo se alimenta? O cómo se reproduce, o cómo se mueve, o sea, cómo hace sus funciones normales, pues lógicamente no va a poder. Entonces tiene que salir a buscar alimento, tiene que salir a buscar novia o novio para que se pueda reproducir, etcétera, etcétera, ¿no? O puede también, o necesitaría algún mecanismo para huir de algún acosador, depredador que se lo quiera, pues, ¿no? Devorar. Entonces, hay muchas formas de locomoción que han desarrollado los organismos, ¿no? Y han desarrollado asimismo algunos tipos de movimientos, ¿no? Entonces, estos movimientos son, por ejemplo, el plasmático, ¿no? Que ese es propio de ¿qué? De los organismos unicelulares, ¿sí? Es decir, que nosotros, por ejemplo, pues no vamos a tener un movimiento plasmático. Y si ustedes lo relacionan, el plasma, ¿no? ¿En dónde estaría? ¿O con qué lo relacionan? Pues con, por ejemplo, el citoplasma, ¿no? Prolongaciones en el citoplasma que han desarrollado los pseudópodos, ¿no? Como los protozoos, las amebas, ¿no? Y entonces este tipo de movimientos, que es el movimiento plasmático, pues lo podemos encontrar en esta serie de organismos, en las amebas y en los protozoos, por ejemplo. También hay un movimiento que se llama vibrátil, ¿no? Que se hace a través de cilios o flagelos, que yo ya les comentaba anteriormente, que los cilios son como unos pelitos, ¿no? Que se ubican generalmente alrededor del cuerpo, ¿no? De bacterias, de algunos protozoos ciliados, ¿no? Por ejemplo, el paramecio. Ese siempre lo tenemos como presente, o es el que nos hacen dibujar siempre, ¿no? Para los ejemplos. ¿Qué son los cilios, chicos? Porque estábamos hablando de cilios y flagelos ya varias veces, cilios y flagelos. Entonces, nosotros tenemos que decir que los cilios son unas prolongaciones, son como unos, yo siempre les digo, son como unos pelitos, porque en serio que son como pelitos, pero entonces ustedes los van a tomar como prolongaciones, ¿no? ¿De qué? Del citoplasma. ¿Y dónde está el citoplasma? En la célula, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan del citoplasma? Eso, entonces el citoplasma, ¿no? Tiene unas prolongaciones, ¿sí? Y estas se denominan cilios. Entonces esas quedan en la superficie del cuerpo de, por ejemplo, algunas bacterias, ¿no? O también están en los organismos del reino Monera y algunos ciliados del reino protista. Y los flagelos, ¿no? También son prolongaciones, pero estas son de mayor longitud. Inclusive son más largas que el propio cuerpo.